Hola, buenas tardes. Está con ustedes Evangelista Elizabeth Lizárraga. Es una alegría estar con ustedes el día de hoy. Como siempre, me gozo cuando comparto la palabra de Dios porque es muy hermoso que el Espíritu Santo nos hable, que el Espíritu Santo nos entregue mensajes para compartir con el pueblo de Dios. Y acuérdense, mis hermanos y hermanas, que para escuchar bien la voz del Espíritu Santo necesitamos leer la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Para que ustedes puedan escuchar con claridad la voz del Espíritu Santo. Porque la voz del Espíritu Santo siempre nunca se va a contradecir con la palabra de Dios. Por eso es muy importante que estudien, lean la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? Y el día de hoy, el mensaje del día de hoy, la prédica, el tema del día de hoy es consecuencias de la desobediencia a través del engaño, ¿sí? Voy a leerles el día de hoy sobre el profeta de Judá, ¿sí? El profeta de Judá es quien amonesta al rey Jeroboam, el profeta de Judá, ¿sí? ¿Por qué les voy a compartir el día de hoy esta enseñanza, este estudio bíblico, esta prédica? Se las voy a compartir porque yo la leí la semana pasada y me impactó mucho cómo el profeta de Judá fue engañado, ¿sí? Fue engañado por un ángel de luz y a mí me impactó mucho, mis hermanos y hermanas. Es más, miren, aquí le pasó algo horrible al profeta de Judá. Le pasó algo horrible, mis hermanos y hermanas. Y cuando yo leí Primera de Reyes, capítulo 13, del verso del 1 al 34, les voy a decir que cuando llegué al verso donde leí lo que le pasó al profeta de Judá, porque fue engañado por el enemigo, fue engañado por un ángel de luz, yo lloré, mis hermanos y hermanas. Yo lloré porque esta historia bíblica, verídica, verdadera, a mí me impactó. A mí me impactó porque me dolió mucho, me dio mucha tristeza cómo el profeta de Judá fue engañado. Ay, perfecto, hermana Melvi de Radio Bendición. Gracias por presentar este mensaje en Radio Bendición FM 103.3. Aquí tengo a la hermana Melvi, que ella es fiel servidora encargada de Radio Bendición FM 103.3. En este momento ella está transmitiendo mi prédica también por Radio Bendición FM 103.3. Y se lo agradezco, hermana Melvi, por estarla publicando. Bueno, el detalle es que cuando yo leí del profeta de Judá y cuando llegué al verso en Primera de Reyes, capítulo 13, se los voy a leer, ¿sí? Se los voy a leer con detalle, pero les estoy explicando por qué voy a presentar esta enseñanza, porque cuando llegué al verso, lo que le pasó al profeta de Judá por haber sido engañado, a mí me dolió mucho. Yo lloré, me impactó. ¿Por qué? Porque usted puede haber sido el profeta de Judá, yo pude haber sido el profeta de Judá, mi hermano más querido en el pueblo de Dios, en el ejército de Dios, pudo haber sido el profeta de Judá y le pudo haber pasado esta desgracia como le pasó al profeta de Judá, ¿sí? Nadie de nosotros estamos exentos de que podamos ser engañados, ¿sí? Porque cualquiera de nosotros en cualquier momento podemos ser engañados si no nos ponemos
inteligentes, listos en estudiar bien la palabra de Dios, leerla todos los días, nos puede llegar un falso profeta o un ángel de luz a engañarnos, mis hermanos y hermanas. Y nos puede suceder la desgracia que le sucedió al profeta de Judá, ¿sí? Por eso a mí el Espíritu Santo me puso fuertemente en mi espíritu que compartiera esta enseñanza, esta prédica con el pueblo de Dios, ¿sí? No dejó que se me olvidara, cada momento me lo recordaba, que tenía que hablar sobre el profeta de Judá, ¿sí? Porque como les digo, cualquiera de nosotros, hasta el más inteligente de nosotros, el más entregado a la palabra de Dios, al servicio de nuestro Dios Padre Yahweh, Jesucristo y el Espíritu Santo, puede caer en un engaño, ¿sí? Por eso siempre tenemos que estar en oración, siempre que tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, para que cuando estemos en oración, nuestras oraciones también se alineen a lo que dice la palabra de Dios y a lo que estamos escuchando el Espíritu Santo para orar, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Gracias, hermana Melvi. Entonces voy a empezar aquí a leerles. El título es Consecuencias de la desobediencia a través del engaño, ¿sí? El engaño, pues, por lo general puede ser por nuestra ignorancia, que por nuestra ignorancia en la palabra de Dios, por nuestra ignorancia de no leer las escrituras, por la falta de conocimiento podamos ser engañados. Y también por la falta de obediencia, de santidad, de un corazón entregado a nuestro Padre Jehová y Jesucristo, también podríamos ser engañados, ¿sí? Entonces, así se llama la prédica, el tema del día de hoy. Consecuencias de la desobediencia a través del engaño. Un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Muy bien, esto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 13, del 1 al 34. ¿Y quién es Jeroboam? Jeroboam era el hijo de Salomón. El hijo de Salomón, que él fue el rey. En aquellos tiempos, el reino, cuando murió el rey Salomón, el reino se dividió, ¿sí? Se dividió en el reino de Israel y en el reino de Judá. El hijo de Salomón quedó en el reino de Judá, ¿sí? De lo que era de lo que reinaba el rey Salomón, ¿sí? Pero el hijo de Salomón no fue obediente a Dios Padre Yahweh, no fue obediente, fue un rey malo y perverso que invitaba al pueblo de esa división de Israel y Judá, del lado de Judá, a que fueran idólatras, ¿sí? A que fueran idólatras. Entonces es una tristeza que el hijo de Salomón, que se llama Jeroboam, incitaba al pueblo a que fueran idólatras, ¿sí? Y por eso Dios Padre Jehová envió al profeta de Judá para amonestarlo, ¿sí? Para llamarle la atención al hijo de Salomón, al rey Jeroboam, ¿sí? Entonces les voy a leer aquí la historia bíblica verídica de la palabra de Dios del hijo del rey Salomón, de su reinado, ¿sí? Y cómo fue que el profeta de Judá le llamó la atención, lo amonestó para que se destruyera esa idolatría que el rey Jeroboam levantó para que el pueblo de Dios adorara a falsos ídolos, ¿sí? Muy bien.
Voy a empezar con Primera de Reyes, capítulo 13. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él ésta se derramará. Sí, aquí profetizó el profeta de Judá, que se iba a levantar su reino de su reinado de Jeroboam, iba a ser destruido, iba a caer, ¿sí? Porque nuestro Padre Dios, Jehová, Yahweh, iba a levantar a otro rey para reemplazarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jeroboam, el hijo de Salomón, invitaba al pueblo a la idolatría, a que adoraran a estos dos falsos becerros que él levantó. Y nuestro Padre Dios Yahweh, pues se enojó, ¿verdad? Porque nuestro Padre Dios Yahweh, como ustedes, mis hermanos y hermanas, y todo aquel nuevo que me está escuchando, sabemos que nuestro Padre Dios es un Dios lleno de amor, pero también es celoso, ¿sí? Para nosotros, los discípulos de Jesucristo, solo debe existir en nuestra vida Dios Padre, Yahweh, Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿sí? No debemos de adorar otras imágenes, ¿sí? Yo les digo, ¿por qué no debemos de adorar otras imágenes? Porque yo se los digo por experiencia. Yo he conocido personas que van a la iglesia cristiana, que dicen que creen en Jesucristo, que dicen que son servidores de Jesucristo, pero cuando yo he visitado sus casas, tienen una imagen de otro Dios ahí. Ya saben, tienen a la mujer de los dos cuernos, que se conoce mucho en México, ¿sí? La mayoría de personas no pueden ver que esa imagen que la sostienen dos cuernos están ciegas. ¿Cómo no pueden ver los dos cuernotes que están sosteniendo a esa mujer que adoran en México? Porque la gente está ciega, mis hermanos y hermanas, que no pueden ver que están adorando un falso ídolo lleno de demonios. Porque yo le voy a decir algo, mis hermanos y hermanas. Toda imagen que usted adore fuera de nuestro Padre Dios Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo, toda estatua que usted lleve a su casa ya tiene un demonio asignado, ya está llena por un demonio o legiones de demonios, ¿sí? Porque muchas veces venden estatuas en las tiendas, supermercados, que ya hicieron un rito satánico sobre esas estatuas para que sean llenas de demonios, ¿sí? Entonces, toda imagen de idolatría que usted lleva a su casa, imagen como estatuas, ya tienen asignado un demonio o legiones de demonios, ¿sí? Porque, como le digo, muchas de esas imágenes y estatuas hasta los llevan a ritos satánicos, ¿sí? A ceremonias, rituales satánicos o de la nueva era o de Wicca, para que sean habitados con demonios, y cuando esa imagen entra a su casa, ese falso ídolo entra a su casa, esa estatua, pues usted está metiendo un demonio o legiones de demonios a su casa. Después, ¿por qué dice? Pero yo amo al Señor Jesucristo, pero yo leo la palabra de Dios todos los días. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué llegó la desgracia a mi casa? ¿Por qué me pasó esto cuando salí? Por ignorancia, mis hermanos y hermanas, porque por la ignorancia
somos engañados. Por la ignorancia podemos morir también, ¿sí? También eso nos puede pasar. Eso es lo más trágico que nos puede pasar por la ignorancia, como le pasó al profeta de Judá, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que usted también se vaya a Primera de Reyes, capítulo 13, y lea la historia del profeta de Judá, para que no vaya a ser engañado por ignorancia más que nada, o muchas veces, pues por falta de conocimiento, morimos, como lo dice la Biblia claramente. Ahí dice un verso bíblico: mi pueblo muere por falta de conocimiento. ¿Y qué produce la falta de conocimiento? Ignorancia. Entonces, si usted le sirve al Señor Jesucristo, es discípulo del Señor Jesucristo, no tiene que tener imágenes falsas en su casa, ídolos que le hayan regalado, ni porque su mamá le haya regalado una estatua, o su abuelita, o su papá, o su abuelito, ni por la persona más querida en su familia que le vaya a regalar una imagen, una estatua, debe meterla a su casa. Eso usted le tiene que prender fuego, destruirlo, hacerlo hecho pedazos, para que nadie más vaya a recoger esa imagen o esa estatua, que ya habitan demonios en esas estatuas y en esas imágenes, ¿sí? Entonces, aunque un ángel de luz llegue y le regale una imagen según de mucho corazón, y sí, muchas personas le pueden regalar con muy buenas intenciones una imagen, una estatua, su abuelita, su papá, hasta su propia mamá, se los pueden regalar con mucho cariño, ¿sí? Pero ellos por su ignorancia, ¿sí? Pero si usted ya conoce la palabra de Dios, si usted ya se llama discípulo del Señor Jesucristo, no tiene por qué llevar imágenes ni estatuas a su casa, ni creer en los horóscopos tampoco. Yo ya purifiqué mi casa. Aquí mi casa está pura, gloria a Jesucristo, es santa, gloria a Jesucristo. Yo no meto aquí en mi casa imágenes, ni estatuas, ni revistas que traigan el horóscopo tampoco. ¿Sí? Ahora, si a usted le gusta comprar cosas de segunda, tenga cuidado. Porque quizás usted compró una ropa de una bruja, de una practicante, una medium, una que lee tarot, una persona que hace encantamientos, amarres de brujería. Quizás usted compró la ropa de esa persona. Imagínese, y se la va a poner. Imagínese, le puede pasar algo. También hay que tener cuidado cuando usted va y compra artículos de segunda mano, ropa de segunda mano. ¿Por qué? Porque pueden traer cargas demónicas esos artículos, esas ropas, y pues tristemente le puede pasar a usted algo, una desgracia o hasta perder la vida, ¿sí? Porque miren, mis hermanos y hermanas, ya estas generaciones se están volviendo muy violentas, muy malas, ¿sí? Muy depravadas, que ya hasta con intención, cuando regalan su ropa, ya traen ahí un hechizo satánico, porque ya le están ofreciendo esa alma al diablo y sus demonios, ¿sí? O ya ven la calaca también. No quiero ni mencionarla, porque santo nomás es mi Padre Dios Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, también hay que tener cuidado lo que usted compra de segunda mano, lo que usted trae de la tienda. Hermanos y hermanas, ya tenemos que orar por todo, mis hermanos y hermanas, ¿sí? En el nombre de Jesucristo, que sea purificado con el fuego del Espíritu Santo, que sea limpiado con la sangre del Espíritu Santo, y que tenga la luz de Jesucristo, ¿sí? Entonces, aquí nos puede pasar una desgracia por ignorancia, por falta de conocimiento. La falta de conocimiento produce ignorancia, ¿sí? Por eso hay que leer la palabra de Dios, mis hermanos y hermanas, para que no nos vaya a pasar una desgracia, para que no hasta perder la vida, ¿sí? Porque nosotros que somos discípulos del Señor Jesucristo, que ya conocemos de la palabra de Dios,
y como cometemos un acto de una ignorancia, puede ser muy grave que hasta la vida podemos perder. ¿Sí? Entonces, ok. Entonces seguiré leyendo aquí. Muy bien, seguiré Primera de Reyes, verso 4. Cuando el rey Jorobán oyó la palabra del varón de Dios, o sea, el varón de Dios, el profeta de Judá, que lo amonestó, que le llamó la atención, que destruyera esos falsos altares que levantó, falsos ídolos de idolatría, que había clamado contra él, contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. ¿Sí? Por palabra de Jehová a través del profeta de Judá, ese altar se rompió. ¿Sí? Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová y ores por mí. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Voy a empezar otra vez. Verso número 4. Cuando el rey Jeroboam, o sea, el hijo de Salomón, oyó la palabra de varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no pudo enderezar. O sea, cuando todavía el rey Jeroboam se rebelaba y dijo, todavía quería que prendieran esos falsos altares, extendió la mano. Al momento de él de extender la mano, se le secó la mano. Sí, se le secó la mano al rey Jeroboam en ese momento. ¿Por qué? Porque se la secó nuestro Padre Dios Jehová. Porque en ese momento hubo un espíritu de rebeldía en el rey Jeroboam, ¿sí? Entonces, en ese momento, nuestro Padre Dios Yahweh le secó la mano, ¿sí? Y no pudo enderezarla. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. O sea, el profeta de Judá, o sea, también profetizó que se iba a levantar otro rey para reemplazarlo, porque pues este rey que fue hijo de Salomón, Jeroboam, pues levantó pura idolatría y forzó al pueblo también para que adoraran esos falsos becerros que levantó. ¿Sí? Entonces respondiendo el rey dijo al varón Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. El rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras, o sea, el profeta le respondió, o sea, miren, el rey Jeroboam, como nuestro Padre Dios Yahweh, tuve compasión de él cuando oró el profeta de Judá que se le restaurara la mano que se le quedó seca, pues, o sea, y se la restauró. El rey supuestamente en su agradecimiento falso, invitó al profeta de Judá a comer y a beber, ¿sí? Pero esto, el profeta de Judá le respondió esto al rey, ¿sí? Le respondió esto. Pero el varón de Dios, profeta de Judá, dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. O sea, cuando nuestro padre en aquellos tiempos, en Primera de Reyes, ¿sí? En el Antiguo Testamento, nuestro padre Yahweh le dijo al profeta de Judá: cuando vayas y le llames la atención y amonestes al rey Jeroboam, que era el hijo de Salomón, él heredó el trono, la otra parte se dividió en dos.
Israel se dividió en Israel y en Judá, ¿sí? Jorobán empezó a reinar en Judá. Entonces, cuando nuestro padre Yahweh lo envió, le dio perfectas instrucciones al profeta de Judá qué hacer y qué no hacer cuando fuera a amonestarlo, a llamarle la atención, a profetizarle al rey Jorobán, el hijo de Salomón. Le dio instrucciones precisas y claras. Hay que obedecer. Ahora, en el Nuevo Testamento, ahora nosotros que somos discípulos en estos tiempos presentes, cuando escuchemos la voz del Espíritu Santo, lo voy a traer ahora este ejemplo al presente, ¿sí? Al presente. Vamos a poner, por ejemplo, que usted y yo somos el profeta de Judá, ¿sí? Entonces, en estos tiempos escucharíamos de la voz del Espíritu Santo estas instrucciones. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Entonces, si el Espíritu Santo a nosotros nos dice, nos da instrucciones qué hacer, y el Espíritu Santo nos dice, cuando vayas a profetizar, Elizabeth, Judith, cuando vayas a profetizar, es un ejemplo, asegúrate que si te invitan a comer, no vas a comer ni pan, ni bebida, y cuando te regresas por diferente camino. En estos tiempos sería así, que si el Espíritu Santo nos dice así, hay que ser obedientes, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Hay que obedecer la voz del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no nos vaya a pasar algo trágico por desobediencia, ya por desobediencia de forma personal, que así queremos ser desobedientes, o por ignorancia, ¿sí? Porque por ignorancia hay consecuencias, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Entonces escuchamos de la voz del Espíritu Santo que nos dice, Elizabeth, ve a profetizar, pero cuando vayas, si te invitan a comer, Elizabeth, pan o agua, no vayas a comer, no comas nada. Y aparte, Elizabeth, cuando te regreses, regrésate por diferente camino. No te vayas a regresar por el mismo camino que llegaste a Betel, a Judá. Entonces uno tiene que obedecer la voz del Espíritu Santo, exactamente las instrucciones que nos da, ¿sí? Porque también hay que obedecer, mis hermanos y hermanas, para que no nos vaya a pasar algo trágico. Muy bien. Regresó pues por otro camino, ¿ok? El profeta de Judá sí obedeció, regresó. No, cuando lo invitó el rey a comer, no comió ni pan ni agua, obedeció a nuestro padre Yahweh y de regreso se vino por otro camino. Perfecto, todo va perfecto hasta aquí, ¿sí? Gloria a Jesucristo por su obediencia, el profeta de Judá. Y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel, ahora pongan atención, moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, ¿sí? O sea, el hijo de este profeta que estaba en Betel, dice aquí, entonces moraba en Betel un viejo profeta, que claro, era un profeta satánico, endiablado, que vivía en Betel. Pero su hijo, cuando el profeta de Judá le profetizó al hijo de Salomón, al rey Jeroboam, que pues, o sea, removiera todos esos altares que había levantado, que los destruyera, y que miró cómo se le secó la mano al rey Jeroboam, el hijo de este viejo profeta que vivía en Betel, le dijo a su papá, que era el viejo profeta, que aquí claramente pues era un profeta falso, era un profeta endiablado, satánico, muy malo, ¿sí? Muy malo, ¿sí? Y así en la vida real se nos pueden acercar personas muy malas, mis hermanos y hermanas, como ángeles de luz, hacernos creer algo para sacarnos del camino que vamos
del camino del discipulado, de servirle al Señor Jesucristo, puede venir un ángel de luz a querernos convencer, a sacarnos del camino y que seamos desobedientes a la palabra de Dios, ¿sí? Que seamos desobedientes a la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, por eso, mis hermanos y hermanas, si aquí este viejo profeta, que como repito, era un profeta endiablado, satánico, que vivía ahí en ese pueblo de Betel, donde reinaba el rey Jeroboam, el hijo de Salomón. Me gusta repetir alguna información para que llegue clara a la audiencia, ¿sí? A las personas que me están escuchando, ¿sí? Bueno, este profeta endiablado, satánico y malo, pervertido, él se enojó, ¿verdad? Se mira que se enojó porque pues llegó el profeta de Judá a tumbarle su idolatría falsa, ¿sí? Llegó a dar esa profecía que tenían que remover esa idolatría falsa, pero se mira que aquí el profeta, de este viejo profeta malo, perverso, pues se enojó, ¿verdad? Y dijo, pues tengo que hacer algo, dijo este viejo profeta satánico. Entonces, voy a volver a leer. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios, o sea, el profeta de Judá, había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, o sea, la profecía que había dado, que por lo que profetizó, que que otro rey lo iban a reemplazar, el rey Josías en el futuro. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Le preguntó a su hijo, ¿por qué camino se fue el profeta de Judá? Así, ¿verdad? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Sus hijos le informaron al profeta satánico, mira, papá, por aquí se vino de regreso, por este camino aquí en Betel, ¿sí? Entonces ya lo informaron a este profeta viejo, malvado y perverso. Y él dijo a sus hijos, ensíllenme el asno, y ellos le enseñaron el asno. Y él lo montó, o sea, les dijo a sus hijos, prepárenme un burrito, el asno, ¿verdad? Y ya lo montó, ¿verdad? Para ir a buscar al profeta de Judá. Y yendo tras el varón de Dios, o sea, tras el profeta de Judá, a irlo a buscar, le halló sentado debajo de una encima y le dijo, ¿eres tú varón de Dios que vino de Judá? Y le contestó el profeta de Judá, sí, yo soy, ¿sí? Le dijo, le contestó inocentemente el profeta de Judá, ¿sí? Le dijo, sí, soy yo, ese soy yo. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Este viejo profeta satánico y perverso le dijo, ven conmigo a mi casa, te invito a comer pan. Entonces el profeta de Judá le respondió, no podré ir contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Acuérdense lo que les mencioné, porque nuestro padre Yahweh le dijo, cuando vayas a profetizar al rey de Jeroboam, al hijo de Salomón, no vayas a comer pan, no vayas a beber y regrésate por otro camino, ¿sí? Entonces, las mismas palabras, el profeta de Judá le respondió al viejo profeta, un satánico falso, perverso y malo, le respondió eso, ¿sí? Entonces el profeta de Judá le dijo, no iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabras de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua aquí, o sea, en Betel, ni regreses por el camino donde fueres. Y el otro le dijo, o sea, el viejo profeta, satánico y perverso y malo y engañador, le dijo, mintiéndole, ahí ya mintió, o sea, ustedes saben, un profeta falso y perverso y satánico, ellos aman la mentira, ¿sí? Ellos sirven a la mentira, ellos le sirven al rey de la mentira, que es el diablo y sus demonios, ¿sí? Entonces, pues ahí se las imaginó, se las ingenió este viejo profeta satánico,
que servía ahí en Betel, ¿sí? En esta ciudad de Betel, se las ingenió como pensando, ¿cómo le voy a hacer para engañar al profeta de Judá? ¿Qué le digo? Pues se le ocurrió decirle una mentira, porque él le sirve al Dios de las mentiras, al diablo y sus demonios, ¿sí? Y pues le dijo una mentira, le dijo el profeta perverso y satánico, el viejo profeta que vivía en Betel, le dijo, ay, pues yo también soy profeta como tú. Yo también soy profeta como tú, fíjate. Así en muy buena onda le dijo, cayendo, hasta me imagino con una sonrisa, ¿no? Así le dijo hasta para que él se sintiera en familia, ¿no? Pues yo también soy profeta como tú, le dijo al profeta de Judá. Entonces le dijo, un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. O sea, el profeta falso satánico de Betel le dijo que un ángel le dijo, yo soy profeta como tú y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Ahí le echó mentiras. Le dijo, un ángel me dijo que le sirve a Jehová que yo te invitara a mi casa a comer pan y beber agua. Eso le dijo, esa mentira le dijo el profeta de Judá, el satánico, ¿verdad? El profeta satánico, malvado y perverso, le dijo eso al profeta de Judá. Ah, pues ya lo puso a pensar al profeta de Judá, ¿verdad? Le dijo, no, pues sí, le habló un ángel de mi padre Yahweh. Pues sí es cierto lo que me dice, sí es cierto lo que me dice que le dijo, que un ángel le dijo que me invitara a su casa a comer y beber. Entonces, pues, ay, mis hermanos y hermanas, aquí lo convenció el profeta de Judá, y ahí va el profeta de Judá a la casa del profeta perverso, satánico y malvado. Ahí va. Pues el profeta de Judá va a la casa del profeta falso, comió, bebió. Y usted sabe, en aquellos tiempos comer y beber con personas en aquellos tiempos del Antiguo Testamento era como hacer alianzas, ¿sí? Era como tú eres ya parte de mi familia, eras como adoptado ya en la familia, hacer una alianza, ¿sí? Por eso son peligrosas las alianzas, mis hermanos y hermanas. Usted aquí al tiempo presente no se ande poniendo en alianza con cualquiera porque lo pueden destruir, ¿sí? Entonces, alianzas o también el nuevo vocabulario socios, ¿no? Como socios también. Hay que tener cuidado con eso, con los socios y andar buscando alianzas. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. Ahí habló nuestro padre Jehová al profeta Jehová, al profeta de Judá, porque él recibió claras instrucciones de nuestro Dios número uno, Yahweh, en el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Qué le dijo? Si te invitan a comer, beber, no vayas a comer, a beber nada, ¿sí? Y regrésate por otro camino, ¿sí? ¿Qué más quería? Ahí al profeta Judá le habló directamente Dios. No fue un ángel. Le habló directamente Dios. Entonces aquí, mis hermanos y hermanas, aquí hasta nuestro Padre Dios le llamó rebelde. Quizás el profeta Judá tenía poquita rebeldía en su corazón escondida, ¿sí? También lo hizo por ignorancia, mis hermanos y hermanas, porque pues le creyó al viejo profeta satánico, malvado y pervertido, le creyó su mentira, que se le había parecido un ángel de luz, o sea, y que le dijo que Jehová sí había autorizado que podía ir a su casa de él a comer y beber, mis hermanos y hermanas. Entonces, acuérdense, mis hermanos, nosotros escuchamos directamente, hay que aprender a escuchar la voz directamente del Espíritu Santo, ¿sí?
Si llegan ángeles de luz, personas extrañas a querernos sacar del camino, no hay que escuchar, porque nosotros ya recibimos la palabra directa del trono de Dios, de los cielos celestiales. Él ya había recibido palabra directa del trono de Dios, de lugares celestiales, de Yahweh. Él escuchó directamente. ¿Por qué el profeta de Judá después creyó que un ángel? Cuando el profeta, el viejo profeta satánico y malvado, perverso, pervertido, ¿por qué le creyó? Nunca debió haberle creído, porque el profeta de Judá ya había escuchado directamente de Padre Dios instrucciones. Ahora lo voy a traer al tiempo presente. Si yo ahorita en tiempo presente escucho claramente del Espíritu Santo, yo voy a obedecer al Espíritu Santo su dirección por obediencia a mi Padre Dios y a Jesucristo, porque el Espíritu Santo habla todo lo que escucha de nuestro Padre Jehová y Jesucristo, revela el carácter, la personalidad del Señor Jesucristo en nuestras vidas, la palabra de Dios, el verbo vivo. Yo no tengo por qué creerle a segundas, terceras personas, porque yo ya escuché de la primera persona, el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos y hermanas, muchas veces esa rebeldía escondida que tenemos por ahí en nuestro corazón nos hace caer en el engaño. O muchas veces ignorancia, que no conocemos bien la palabra de Dios, nos hace caer en el engaño, que nos vayan a engañar por falta de conocimiento. Mi pueblo muere, dice mi Padre Jehová. Entonces, hay que estar muy inteligentes, con mucho conocimiento, sabiduría de la palabra, para no ser engañados, ¿sí? Y entendimiento, razonamiento, discernimiento de la palabra, para no ser engañados. Y si hay algo de rebeldía en nuestros corazones, pedirle, Padre mío Jehová, en el nombre de Jesucristo, por favor, saca cualquier rebeldía de desobediencia en mi corazón y en mi mente. Cubre mi mente con la sangre de Jesucristo, lava mi mente con la sangre de Jesucristo, limpia mi mente, transforma mi mente con la palabra de Dios, para no caer, para no ser engañados, mis hermanos y hermanas, para no ser engañados y que no nos vaya a pasar algo trágico o hasta perder la vida, porque puede pasar, podemos perder la vida, mis hermanos y hermanas. Entonces, así le dijo Jehová, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios que te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieres pan ni bebieres agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, lo ensilló en el asno, o sea, el profeta de falso, malvado y satánico, le prestó su asno, ¿sí? Para que ya era tiempo de irse. El profeta de Judá ya iba a abandonar la casa donde bebió y comió y bebió con el falso profeta, ¿sí? Pues ya ahí profetizó nuestro Padre Jehová su desobediencia, que algo iba a pasar aquí por su desobediencia, porque fue engañado. Entonces ya, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, o sea, el falso profeta le prestó un asno, un burrito, para que se fuera de regreso ya a su casa, el profeta de Judá. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. O sea, ¿qué pasó? Por la desobediencia, quizás escondida, que tenía el profeta de Judá, o quizás por ignorancia,
¿qué pasó? Cuando salió de la casa del falso profeta, en el burrito, ya camino regreso a su casa, lo mató un león, mis hermanos y hermanas. Yo cuando leí aquí que lo mató el león, yo lloré, mis hermanos y hermanas. Yo lloré de verdad. Me hizo llorar. ¿Por qué? Porque el profeta de Judá puede ser tú, puede ser yo, que nos pueden engañar por ignorancia. Imagínate ser engañados por ignorancia, por falta de conocimiento. Podemos perder la vida como el profeta de Judá. Qué triste, ¿verdad? Ahí me dolió, mis hermanos y hermanas. A mí me hizo llorar, me impactó. Porque dije, pude haber sido yo. ¿Sí? Ahí pude haber sido yo la engañada y morir de regreso, morir en el intento, como dicen. Entonces, por eso me puso triste a mí. Yo sí lloré. Dije, no, Dios mío, por favor, que no me vayan a engañar, que no vaya a morir por ignorancia yo aquí en la tierra mientras te sirvo, Señor Jesucristo. Si tenemos rebeldía, Espíritu Santo, sácala de nuestro corazón en el nombre de Jesucristo para no morir por rebeldía o por ignorancia de la palabra de Dios, por desobedientes, porque la rebeldía o la ignorancia nos hace desobedientes ante nuestro Padre Jehová y Jesucristo, mis hermanos y hermanas. Y la desobediencia se paga. Se paga, nos puede pasar algo trágico, podemos perder la vida por la desobediencia, tanto por rebeldía que uno tiene también escondida por ahí, o por ignorancia. Hermanos y hermanas, tantos hermanos que sirven al reino de Dios, que han perdido la vida antes de su tiempo, antes del tiempo que ellos tenían por nuestro Padre Dios y Jesucristo aquí en la tierra, han perdido la vida antes de tiempo, por poquita rebeldía que tiene escondida por ahí o por ignorancia. No queremos que eso nos pase, mis hermanos y hermanas. Y aquí está un claro ejemplo del profeta de Judá, que eso le pasó. Primera de Reyes, capítulo 13. Puede cualquier persona irse a Primera de Reyes, capítulo 13 y leer del profeta de Judá. Porque esto le puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿sí? Entonces sigo con la lectura de Primera de Reyes, capítulo 13. Y oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por lo tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensíllame un asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto del cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Sí, cuando el profeta de Judá supo que al falso profeta, o sea, el viejo profeta falso, perverso, malo y satánico, se enteró que al profeta de Judá, de regreso de camino a su casa, el león lo mató y que quedó tendido ahí, pues, en la calle, en la carretera, en la terracería de aquellos tiempos. Cuando llegó el falso profeta por él a recoger su cuerpo, el león y el asno, o sea, y el burrito, estaban parados a un lado del cuerpo del profeta de Judá. O sea, el león y el asno, o sea, el león y el burrito paraditos ahí al lado del cuerpo del profeta de Judá. Imagínense, el león no le hizo nada al burrito. Entonces, el falso profeta aquí todavía se burló del profeta. Miren, este falso profeta que le digo, era satánico, malvado de malvados, perverso, malo, hasta se rió del profeta de Judá, me imagino yo, sí, en aquellos tiempos, se gozó de la desobediencia, tanto por voluntad, por ignorancia, el profeta de Judá, que lo mató el león, hasta se alegró. Miren, aquí hasta de forma burlesca, el falso profeta le dijo que el león lo había matado el profeta de Judá por su desobediencia. Todavía dijo que por su desobediencia mató, o sea, burlándose. Todavía el profeta de Judá, el falso profeta, se burló
dijo de forma burlesca aquí que por eso lo mató León, por haber desobedecido a nuestro Padre Jehová. Todavía que él lo engañó, ¿sí? Porque acuérdense, el falso profeta lo engañó, que le dijo, oh, yo también soy profeta como tú. Yo también le sirvo a Dios, soy también profeta como tú. Y un ángel me dijo que te invitara a mi casa a comer y beber. O sea, le echó mentiras. Todavía que él lo engañó, le echó mentiras. Todavía cuando lo mató León, tuvo la audacia, el descaro de burlarse del profeta de Judá y de decir que por eso lo mató León, por desobediente, por no haber acatado las instrucciones de nuestro Padre Dios Jehová, de no comer ni beber, que por eso lo mató, de forma burlesca. Se burló de él, ¿sí? Como pueden ver, el profeta falso, muy malo, perverso y burlesco, descarado, se burló de él. Qué triste, ¿sí? Y lo mismo pasa, mis hermanos y hermanas, lo mismo pasa cuando tú y yo somos desobedientes a la palabra de Dios, somos desobedientes a la voz del Espíritu Santo. Cuando somos desobedientes, en automático, nos puede pasar algo, podemos hasta perder la vida, y lo mismo va a ser en tiempo presente el diablo y sus demonios. Se van a burlar de nosotros, se va a reír de nosotros, como diciendo, ay, mira la hermana y hermano que se dice discípulo del Señor Jesucristo, mira, cayó en pecado, mira la desgracia que le pasó, mira, hasta perdió la vida, y riéndose el diablo y sus demonios, burlándose de uno, de nuestra alma, porque el diablo y sus demonios se burlan con gozo y felicidad cuando un hermano y hermana pierde la vida antes de tiempo, de su tiempo designado. Porque, ¿saben qué? Aquí nosotros podemos partir de la tierra de forma, ¿cómo se dice? Adelantándonos a nuestro tiempo de partir de la tierra por una ignorancia que cometemos aquí en la tierra, por una desobediencia a voluntad, por ignorancia. Podemos partir antes de la tierra a la presencia de nuestro Padre Dios, de Jesucristo. Entonces, lo mismo va a pasar. En aquel tiempo, el viejo profeta de Betel, que se burló y todavía le echó en cara, ya que estaba muerto el cuerpo del profeta de Judá, ahí en la terracería, en el suelo, no sé, en algún lugar quedó muerto en el camino. Así como se burló en aquel tiempo el viejo profeta falso, en este tiempo, ya transfiriendo el tiempo presente, nos puede pasar a nosotros lo mismo, ¿sí? El diablo y sus demonios se van a reír de nosotras o de nosotros si nos pasa algo. Por desobediencia, tanto por voluntad o por ignorancia, nos pueden... El diablo y sus demonios se ríen de nosotros, se gozan, ¿sí? Si nos pasa algo a nosotros. Eso quieren, ¿sí? Entonces, por eso a mí me tocó grandemente leer sobre el profeta de Judá, porque dije, ese puede ser yo. Ese puede ser mi hermano, mi hermana que sirven en la iglesia. ¿Sí me entiendes? Cualquiera de nosotros podemos ser el profeta de Judá. Sí, por eso es que me puso tan triste y me dolió, me impactó el momento que supe que leí que León lo mató, porque dije, ay Dios mío, eso me puede pasar a mí, por ignorancia o por alguna rebeldía que tenga escondida en mi corazón, y no queremos eso, ¿sí? Entonces sigo leyendo. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para echarle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que le hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, o sea, el profeta de Judá. Él le pidió a sus hijos que cuando, el falso profeta le pidió a sus hijos que cuando él muriera, lo enterraran al lado del profeta de Judá, donde lo enterró, ¿sí? Todavía como quería dejar ahí una señal, miren, yo fui el que por mí, yo hice
que cayera el profeta de Judá por mí, o sea, todavía como orgulloso él, a mí entiérrenme al lado del profeta de Judá, porque eso iba a ser en aquellos tiempos, ¿verdad? En Betel, como quería quedar como ejemplo cómo él venció al profeta de Dios, cómo él se burló del profeta de Dios, de Judá. Quería publicar los 4 vientos que él engañó al profeta de Judá, ¿sí? Que él vengó a sus ídolos falsos, porque el profeta de Judá, acuérdense, fue a profetizar que se iba a levantar otro rey, porque el hijo de Salomón, que gobernaba en ese tiempo, el rey Jeroboam, levantó estos ídolos, su idolatría, o sea, él todavía, o sea, quiso que el cuerpo del profeta de Judá lo enterraran, él fuera enterrado al lado de donde enterraron al profeta de Judá, como todavía para burlarse más, ¿sí? Entonces, así es el diablo y sus demonios. Hasta el final se quiere burlar de nosotros, ¿sí? De los discípulos de Jesucristo, hasta el final el diablo y sus demonios se quieren burlar de nosotros. Ellos van y nos acusan ante el Padre de Dios y Jesucristo, nos acusan cuando tenemos faltas, ¿sí? También, y quiere clamar por nuestras almas, ¿sí? Entonces, mis hermanos y hermanas, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que obedecer la voz del Espíritu Santo, tenemos que sacar toda rebeldía de nuestro corazón y toda ignorancia de nuestra vida respecto a la palabra de Dios para no ser engañados, ¿sí? Muy bien, sigo leyendo. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jorobán de su mal camino. O sea, Jorobán siguió practicando la idolatría, siguió por el mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, o sea, sacerdotes falsos levantó el rey Jorobán, ¿sí? Y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes en los lugares altos, y esto fue causa de pecado a la casa de Jorobán, o sea, su reinado, por lo cual fue cortado y raída de sobre la faz de la tierra, ¿sí? O sea, el reino del rey Jorobán, que era el hijo de Salomón, que heredó el reino, la mitad del reino, se erradicó ese reino. Nuestro Padre Dios Jehová cumplió la profecía que el profeta Judá fue a profetizarle al principio, que les leí. Cumplió esa profecía que iba a levantar otro rey, Josías, para destruir el reinado de rey Jorobán. ¿Por qué? Porque era un idólatra, ¿sí? Porque levantó idolatría a su pueblo y quería a su pueblo que adoraran a estos becerros que él levantó, estos falsos altares del diablo y demonios. Entonces, al final de 1 Reyes capítulo 13, nuestro Padre Dios Jehová cumplió la profecía que profetizó el profeta Judá, cumplió y destruyó, eliminó, erradicó el reino de rey Jorobán, que fue el hijo de Salomón, ¿sí? Entonces, ya mero termino con esta prédica y enseñanza, y voy a leerles aquí unos versos bíblicos. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos, ¿sí? Mateo 24:24, ¿sí? Según de Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿sí? Hay que ser muy llenos de la sabiduría de Dios, de la palabra viva en nosotros, para que no seamos engañados por ángeles de luz. Un ángel de luz puede llegar como un profeta falso, como aquí directamente nos lo dice la palabra, puede llegar como una hermana o hermano de la iglesia, que no están muy entregados al 100%,
nos pueden engañar. Un ángel de luz puede ser un compañero de trabajo también, una compañera de trabajo, una persona que te encuentres en la calle, un ángel de luz puede llegar con un falso consejo a nuestras vidas, que no es consejo del Espíritu Santo, no es consejo de la palabra de Dios, disfrazada de la palabra de Dios. Entonces, por eso, aquí dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿sí? Como ese ángel disfrazado, ese ángel disfrazado de luz, el profeta falso, el viejo profeta de la ciudad de Betel. Ese era un ángel, un falso ángel de luz. Tristemente engañó al profeta Judá, que hasta perdió la vida, ¿sí? Que lo asesinó un león, lo mató un león, mis hermanos y hermanas. Y hay que tener cuidado con eso, que no vayamos a ser engañados por ángeles de luz que se nos presenten, ¿sí? De muchas formas se nos puede presentar un ángel de luz, ¿sí? Galatas 1, 8, 9, mas si aún nosotros un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, sea destruido, sea maldito, o sea, todo aquel que predica una falsa doctrina, un falso evangelio, ¿sí? Y ¿saben qué? Hay muchos evangelios que parecen verdaderos, porque utilizan mucho la palabra de Dios, pero entre la palabra de Dios meten falsa doctrina, ¿sí? A veces es muy difícil de detectar, mis hermanos y hermanas, pero si usted lee la palabra de Dios todos los días cómo recibe el discernimiento del Espíritu Santo con la palabra, el razonamiento, yo le garantizo en el nombre de Jesucristo que usted no va a ser engañado y saca toda ignorancia, toda rebeldía de su corazón, ¿sí? No va a ser engañado, porque el estudiar, analizar, razonar, discernir la palabra de Dios nos libra de la ignorancia, porque recibimos conocimiento, sabiduría, conocimiento, entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, como consiguiente, escuchamos bien al Espíritu Santo, porque toda palabra que es hablada del Espíritu Santo siempre se va a alinear de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Muy bien. Otro verso bíblico. Isaías 22, 28, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. O sea, miren, mis hermanos y hermanas, muchas veces también usted no debe de ir a que le lean el tarot, a que le lean los caracoles, a que le lean el futuro, porque esos son puros ángeles de luz, ¿sí? Esos son puros ángeles de luz, espíritus engañadores. Si usted es discípulo de Jesucristo, usted no tiene que andar ni que le lean la mano, tarot, ni andar leyendo los horóscopos, tampoco. Usted no tiene que hacer nada de eso, nada. Todo lo que es adivinación, no tiene usted nada que hacer ahí, en el nombre de Jesucristo, porque esos son puros ángeles de luz engañadores, ¿sí? Si usted quiere saber su presente y su futuro, solamente es con nuestro Padre Dios, Jesucristo, y la guía del Espíritu Santo, ¿sí? La voz del Espíritu Santo. Tiene que conocer al hermoso Espíritu Santo, ¿sí? Que nos ama, que nos guía aquí en la tierra, por hacer todas las cosas que le placen a nuestro Dios Padre y Jesucristo, ¿sí? Nos revela, el Espíritu Santo nos revela el carácter, la personalidad de Dios Padre y de Jesucristo, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser como Dios Padre y Jesucristo, tenemos que ser como ellos, amén, gloria a Jesucristo. Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Primera de Juan 4:1 al 3. Primera de Juan
Primera de Juan 4, 1 al 3. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, 1 al 13. Les voy a poner un breve ejemplo de esto, ¿sí? De los anticristos. Hay una conocida por ahí que se puso a seguir a un rabino ortodoxo. Ellos solamente creen en Jehová y solamente creen en el Antiguo Testamento, no creen en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, esta persona que yo conozco adora a Jehová, a Yahweh, le llama Hashem, pero ignora totalmente al Hijo de Jehová, a Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué viene, en qué posición pone a esta persona? Porque esta persona, si tú le preguntas de Jesucristo, no cree en él, lo niega, porque él cree nomás en Yahweh. A esta persona se convierte en un anticristo. ¿Sí? Es un ejemplo que les doy, ¿sí? Es una persona, porque aquí dice claramente que todo aquel y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, del 1 a 3. Sí, claramente dice, toda persona que niega a Jesucristo automáticamente es un anticristo. Tiene el espíritu del anticristo ya viviendo en esa persona. ¿Sí? Como el ejemplo que les acabo de dar. Toda persona que no cree en el Señor Jesucristo es un anticristo. Ya tiene el espíritu del anticristo viviendo dentro de esa persona, ¿sí? Tristemente. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿sí? Como les digo, muchos presentan el evangelio, pero le insertan falsa doctrina, le insertan versos que no son de la palabra de Dios, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Un consejito que les doy, si a usted le gusta leer libros cristianos, antes que usted lea un libro cristiano, usted ya debió haber leído la Biblia del Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque si usted se pone a leer libros cristianos, como no somos perfectos, mis hermanos y hermanas, puede que haya por ahí una falsa doctrina en ese libro cristiano y usted se la va a creer. Usted va a creer que es cierto. ¿Por qué? Porque se puso a leer libros cristianos sin haber primero leído el Antiguo y Nuevo Testamento de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, yo recomiendo que si usted le gusta leer libros cristianos, antes usted ya debió haber leído el Antiguo y Nuevo Testamento de la palabra de Dios. Yo le digo para que no me vaya a ser engañado y que le vaya a pasar algo trágico o hasta perder la vida, ¿sí? O también para evitar que el diablo lo utilice para impartir falsa doctrina, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Por eso es importante que usted ya haya leído el Antiguo y Nuevo Testamento antes de que usted se ponga a leer libros cristianos. Para cualquier error que tenga ese libro cristiano, usted lo discierna, usted lo detecta y dice, ok, lo desecho, me quedo con lo mejor de este libro cristiano. Es bueno leer libros cristianos, son muy educativos, uno crece por las experiencias de otros hermanos y hermanas que son discípulos del Señor Jesucristo. Es bueno leer libros cristianos, pero antes de leerlo hay que tener cuidado, ¿sí? Para que no le vayan a sembrar una falsa doctrina por error. A veces también ellos escriben libros cristianos y por error pueden escribir algo que no debe estar ahí, ¿sí? Porque somos humanos, siempre estamos luchando, nuestra carne siempre está luchando contra el Espíritu de Dios. Entonces puede pasar eso, ¿sí?
Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Segunda de Corintios, capítulo 11, 13 al 15, porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, ¿sí? Aquí mismo, estos son ángeles de luz, obreros fraudulentos, falsos apóstoles, que se disfrazan como discípulos apóstoles de Jesucristo, ¿sí? Aquí claramente lo dice 2 de Corintios capítulo 11 del verso 13 al 15. Mateo 7, capítulo 7, verso 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay que tener cuidado, mis hermanos y hermanas. Lucas, capítulo 6, 43-44. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas, ¿sí? Por sus frutos los conoceremos, ¿sí? Y está el fruto del Espíritu Santo, lo encuentra en Galatas capítulo 5, ¿sí? Ahí. Y pues usted sabe, los falsos frutos son los pecados de muerte, adulterio, fornicación, fornicar, adulterio, los que practican hechicería, homosexuales, lesbianas. O sea, tengo que hablar con la verdad. No es por ofender, pero es lo que dice la palabra y mi responsabilidad es hablar con la verdad, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Pero acuérdense, nosotros tenemos que amamos a toda persona, pero no amamos el pecado que practican, porque nuestro trabajo es ir tras esas almas, porque Jesucristo ama a esas personas, ¿sí? Las ama. Y Él ama a sus almas y quiere que sean salvas, ¿sí? Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lucas 6, 43-44, no es buena, ya se los leí ese, ok, sí. Bueno, lo voy a volver a leer. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas, ¿sí? Por los frutos los conoceremos. Amén, gloria a Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, y como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán el Señor que los rescató. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Jeremías 14:14, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni los mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan, ¿sí? Entonces cuidado con las personas que lleguen a su vida a darle un consejo o una falsa profecía, son ángeles de luz, hay que tener cuidado, ¿sí? Lea la palabra de Dios, amén. Gloria a Jesucristo por la palabra de Dios. Gloria a Jesucristo por nuestro amigo, el Espíritu Santo, nuestro guía, nuestro consejero, el Espíritu Santo. Amén. Tiene que formar una relación de comunión fuerte y amistosa, de amor, respeto con el Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es el que nos habla, ¿sí? El que nos comunica todo lo que Dios Padre quiere para nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, he llegado al final de esta prédica, esta enseñanza, que el Espíritu Santo me dijo claramente, comparte, porque no quiero que mi pueblo muera por falta de conocimiento. Gloria a Jesucristo.
Quiero saludar aquí a las personas de Consejo Nacional de la Comunicación, a Melby, a Stephen Crafton. Hi, Stephen. Lupita Hernández, saludos. Francisco Palomares, Christian, hi, nice to hear from you. Thank you so much. You're welcome, Christian. You're welcome. I'm so happy that you're listening, that you're learning Spanish, okay? I'm very happy for you, Christian. Okay, God bless you. Dios los bendiga, mis hermanos y hermanas. Voy a orar una breve oración para todos nosotros. Padre mío Jehová, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por este día. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos a discernir a los falsos profetas, ayúdanos a discernir a los ángeles de luz, que no lleguen a nuestra vida, y si llegan, yo te pido, Espíritu Santo, que tu fuego santo y bendito caiga sobre de ellos, y que no nos engañen. Espíritu Santo, ayúdanos a escuchar tu voz claramente en el nombre de Jesucristo, para no caer en engaños del enemigo, para discernir al enemigo, para discernir a los ángeles de luz. Padre mío, Jehová, en el nombre de Jesucristo, yo te pido, Señor, Espíritu Santo, que escribas la palabra de Dios en nuestra mente y nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestra alma, que santifiques a este templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, para servirte en el nombre de Jesucristo. Yo te pido que saques toda rebeldía de nuestros corazones, de nuestras mentes, purifiques nuestras mentes, nuestro corazón, y que nos llenes nuestra mente y nuestro corazón de obediencia a la palabra de Dios. Danos fortaleza, Espíritu Santo, para obedecer la palabra de Dios y no callamos en el engaño del enemigo, Señor. Yo oro en el nombre de Jesucristo, que estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo, que el Espíritu derrama el fuego sobre nosotros, y que la luz de Jesucristo emana del templo del Espíritu Santo que somos nosotros, que brillamos con la luz de Jesucristo. Padre mío Jehová, yo te pido, Padre mío Jehová, en el nombre de Jesucristo, Señor Jesucristo, envía tus ángeles poderosos a acampar alrededor de nosotros con la espada del Espíritu Santo de fuego, con la espada de tu sangre, Señor Jesucristo, con la espada de tu luz, Señor Jesucristo, que acampe alrededor de nosotros en el nombre de Jesucristo. Y que toda persona que nos está escuchando, que está enferma, que sea liberada de esa enfermedad. Yo pido que toda persona que ahorita está enferma, que perdone todo, si se siente ofendida contra alguien, que lo perdone todo, para que sea liberada de esa enfermedad espiritual que ha caído en su cuerpo en el nombre de Jesucristo. Yo te pido que ese cuerpo está lleno con la sangre de Jesucristo, que está con la unción del poder del Espíritu Santo, es liberado de toda enfermedad en el nombre de Jesucristo. Padre mío Jehová, te doy gracias por esta palabra, que es el verbo, que es Jesucristo. Padre mío Jehová, pon un vallado de fuego alrededor de nosotros, en el nombre de Jesucristo Todopoderoso. Amén. Fue una alegría estar con ustedes. Gracias por escuchar esta prédica. Dios los bendiga. Otro día nos veremos. Yo creo que el próximo miércoles. He tenido una agenda muy ocupada también en relación con mi trabajo. Y sinceramente a veces sí estoy muy cansada, mis hermanos y hermanas, pero hay que cumplir en el reino de Dios. Y precisamente hoy, la verdad, estaba súper cansada, pero miren, el Espíritu Santo me fortaleció para poder compartir el día de hoy la palabra de Dios, ¿sí? Gloria a Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.